por las palabras del máximo mandatario, apenas después que el gobierno de la ciudad, insisto, judicializara la decisión de regresar a clases virtuales por 2 semanas. Y muchos dirán, bueno, Argentina es la gran excepción en el mundo, se están dando clases en todos los países y Argentina está restringiendo. Bueno, aparentemente no, pero me lo va a contar el querido Gabriel Michi, porque son muchos los países del mundo que han tomado una decisión similar respecto de la presencialidad. Sí, exactamente. Bueno, Alemania ha tenido muchos meses, muchas semanas, 9 semanas sin clases, y ahora volvió a la presencialidad, pero la verdad es que es una situación bastante complicada. Pero Bélgica, por ejemplo, está solo con datos virtuales, o sea, solo con educación virtual, uno de los países con mejor PBI a nivel mundial y demás. ¿Pero por qué está con esta situación, básicamente? Porque Bélgica ha tenido una tasa de mortalidad de los más elevadas en el mundo, para tener en cuenta esto. Bien. Chile, que ha sido un país que ha tomado como modelo distintos referentes políticos de la Argentina, está en su mayor parte con clases virtuales, tras la decisión del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Así que tengamos en cuenta que cuando se mira hacia otro país hay que ver estos datos también, ¿no? Sí, y pese a que Chile tiene un muy buen indicador de vacunación, claro, es la vacuna de Sinovac, la que los medios de comunicación trataron de meter en Argentina o de instalar que se estaba aplicando en Argentina, es la de Sinopharm, la de Argentina, pero Chile aplicó y mucho la vacuna Sinovac, cuya primera dosis no tiene un grado de eficacia tan alto. De todas formas hay que decirlo, toda vacuna es mejor que no tener vacuna. Totalmente. Lo que te dicen los especialistas es que tiene 3% la de Sinovac de efectividad en la primera dosis. Ahora bien, es mucho más alta en cuanto a los casos graves. Claro. ¿No? Entonces, y eso es lo que se está buscando con las vacunas. No morirte. Claro, no es que no te contagies, sino que no mueras. México. Bien, seguimos. México está con clases virtuales exclusivamente. Con clases virtuales exclusivamente por justamente la cantidad de contagios. Recordemos que México es uno de los países con más muertos cada 100.000 habitantes y con más muertos en total. Y obviamente nos tenemos que ir a Uruguay. El caso de Luis Lacalle Pou, uno de los grandes ejemplos que ponían desde la propia oposición a la hora de explicar por qué Argentina no debía regresar a la virtualidad. Exactamente. Y Uruguay, Lacalle Pou decidió que durante todo el mes de abril hasta comienzo de mayo justamente estén con clases virtuales. Había sido el primer país en volver a las clases presenciales. Y tanto Ecuador como Colombia son 2 países que están con clases virtuales en este momento. Algunos datos para tener en cuenta. UNESCO hizo un mapa mundial sobre los países que están con clases virtuales exclusivamente, con clases, que en este momento están con esto, ¿no? Con clases presenciales exclusivamente y el híbrido, digamos, la mezcla o la bimodalidad. Argentina está entre esos países, porque recordemos que el tema de la clase virtual es solamente para el AMBA, en este caso claro, por el decreto. Claro, Argentina es un sistema mixto, tenés razón. Exactamente, es un sistema mixto, digo, porque estamos haciendo todo una gran ola con este tema. Es nuestra cabeza porteñocéntrica. Exactamente, unitarios al frente, ¿no? Una cosa increíble. Pero sí, el dato es ese, ¿no? Muy bien, gracias Gabriel Michi. Esto está pasando en este momento en la quinta presidencial de Olivos. Estamos a la espera de la palabra del presidente, de Alberto Fernández, apenas después de la reunión con el jefe de gobierno porteño, con Horacio Rodríguez Larreta. Por lo que se ve, hay una sola silla, es decir, habrá un solo orador. En instantes nada más estará hablando el presidente en conferencia de prensa desde Olivos. Allí está C5N y ya se quedan en compañía de Daniela Ballester para hacer Nos Vemos. Nosotros nos estamos despidiendo. Dani, muy buen día. ¿Cómo andamos? Hola Juan, buen mediodía. Bueno, estamos atentos a las novedades. Una sola silla, ese es el dato fundamental, ¿no? Sí, y un micrófono. Me parece que ya está. Habla Alberto y habla Alberto. No estará el jefe de gobierno porteño. Hubiera sido, me parece, una linda imagen, sobre todo para la sociedad, sobre todo de cara a semanas tan importantes, tan trascendentales que tenemos los argentinos y argentinas por delante. Una foto entre los 2 referentes políticos del momento hubiera estado bien, la verdad. Y sobre todo para bueno, evitar, creo que en esta instancia es fundamental evitar todo tipo de confusión. Hoy escuchaba una escuela que tenía intenciones de abrir y dar clases el día lunes, ¿no? Lo que sucede es que queda la ciudadanía en medio de esa situación. Lo que sucede también, y no podemos dejar de ver, es que en medio de esta reunión llega la presentación ante la justicia. La decisión de judicializar y de meter en la grieta también el tema de las clases
una medida restrictiva que se ha aplicado, hay que decirlo. Este es un gobierno que ha sido elegido democráticamente, que ganó por una amplísima mayoría las elecciones y que tiene la enorme responsabilidad de adoptar medidas, en muchos casos, dirían todos, antipáticas respecto de la pandemia. A nadie le puede gustar tener que estar en su casa a las 8 de la noche, a nadie le puede gustar, nadie puede disfrutar de que los chicos no estén en la escuela y tengan que estar en la casa. Son medidas absolutamente indeseadas, absolutamente antipáticas y, a mi entender, por lo menos absolutamente necesarias de cara a una curva de contagios que no para de subir. Mira, da la sensación, y no podemos dejar de mencionar, que hay una especie de sobreactuación. Esa es mi sensación, Totalmente. ¿no? Frente a lo que está pasando. Yo no quiero correrme desde ese punto y no quiero perder de vista que la medida que se está tomando es por 2 semanas y que en realidad lo que implica también, y atención, de esto se ha hablado poco, que continúen las clases virtuales. No se está hablando de un corte, de una suspensión, continuarían las clases virtuales. Y si lo que se defiende es el vínculo entre los chicos, ese que se había cortado durante el año pasado, también es verdad que se reanudó durante estos meses. Se reanudó, ya está activo, ya está funcionando, serían 2 semanas para luego regresar, si Dios quiere, también a las escuelas. Entonces me parece que es el punto central del que no hay que moverse y perder de vista. Pues después empezamos a hablar de la cuestión judicial, de las facultades del presidente de la Nación, que nadie puede dudar de que las tiene. Por supuesto que las tiene. En este momento sanitario es absolutamente urgente, con esta situación epidemiológica, es absolutamente urgente tomar algún tipo de medida. Algunos pueden discutir, es esta o es otra, no afectar lo económico. Bueno, no afectar lo económico implica afectar algo. En este caso podría ser la educación. Claro, nadie quiere que se afecte la educación, pero no podemos perder de vista que la ciudad de Buenos Aires decidió ir a la justicia, se le concedió la reunión y de todos modos fue a la justicia. La presentación la conocimos ahora mientras tenía lugar la reunión, y además que es una medida que tiene que ver con 2 semanas de clases virtuales. Y una medida que también había sugerido en su momento el propio vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Ayer se viralizaron algunas declaraciones en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a Santilli hace 2 meses, en donde Santilli, con mucha claridad, el día después que regresara a la presencialidad de la ciudad, ¿te acordás que fue el 16, 17 de febrero? 17 de febrero, claro. Bueno, al día siguiente Santilli plantea y dice, si llega una segunda ola, como indudablemente va a llegar, tendremos que restringir, tendremos que cerrar la presencialidad por 10 o 15 días. Es decir, no es una carta desconocida la que sacó Alberto Fernández. Después sí podemos discutir las contradicciones con el propio ministro de Educación de la Nación, que estaba manteniendo su postura respecto de que las clases presenciales debían continuar, con el propio Ministerio de Salud, que difundía datos epidemiológicos a favor de la presencialidad. Bueno, esa es una discusión que me parece interesante tener, porque fue el propio presidente quien dijo, yo tomé la decisión. Ahora, que es una determinación que ocurrió en muchísimos lugares del mundo, incluso en los lugares más admirados por estos referentes políticos, y que incluso tenían sobre la mesa los mismos referentes políticos de la oposición, bueno, no lo podemos obviar tampoco. Juan, el número de muertos, me parece que también estamos hablando poco de este tema. Yo ayer hablaba con Santilli, trataba de entender cuáles eran los argumentos que ellos planteaban, más allá de que hubo, no sé si vos lo escuchaste en la conferencia de prensa también respecto a lo de las fuerzas militares, las fuerzas armadas, también una confusión, porque no es exactamente la tarea que van